¿Cómo está mi querido Fernando? Buenos días. Qué gusto, Nelson, un gusto poder saludarle. Además de esta entrevista ampliamente esperada porque 2 veces no hemos podido concretarla. Sí, oiga, ¿qué Me pasó ahí? disculpo por la primera vez porque hubo un retraso en el vuelo de Quito a Cuenca y ya no pude llegar a Cuenca a tiempo para conectarme, así que fue terrible, Bueno, ¿sabes? Mil disculpas por no eso. se preocupe, mi querido Fernando. Sabemos que son cosas que pasan y pues nosotros siempre estamos pendientes. Y lo importante es contar con las autoridades, porque creo que es muy chévere que la gente tenga ese contacto y los conozca. Porque créalo, Fernando, que a veces uno no conoce. Yo principalmente con el gobierno actual estoy conociendo a algunos ministros porque ni se los ve. Entonces, chéverísimo por ese lado. Aclarando un asunto, ustedes no dependen del gobierno. Cuéntenme cómo es la No. autonomía de la Casa de la Cultura. Bueno, la Casa de la Cultura es una institución que, dice la ley, tiene autonomía responsable. Una figura, es decir, en la práctica de funcionamiento similar a la superintendencia de bancos. Ok, Así, para que se ya, entienda también por qué su autonomía es fácilmente pisoteable. claro. Pero a los directores de las casas de la cultura de las provincias, se los elige a través de asambleas de la Casa de la Cultura, que Ok. están las personas que son miembros de la Casa de Cultura y las personas que están registradas en un registro que lleva adelante el ministerio. Ellos votan para elegir a los directores de las provincias y los directores de las provincias votan para elegir al presidente de la Casa de la Cultura a Ah, que es nivel, usted, en este caso. que soy yo. Ok, Entonces, perfecto. es un proceso democrático con los artistas y gestores en cada uno de los territorios, el proceso que define quién está al frente de la Casa de la Cultura. Por lo tanto, nosotros no somos designados por el gobierno, nosotros tenemos autonomía frente al gobierno en ese sentido, tenemos un nivel de autonomía en la toma de nuestras decisiones. Nuestro problema, nuestra autonomía se agota cuando hablamos de presupuestos, Ah, porque como todo. dependemos presupuestariamente del gobierno y ahí eso ya se complica. Y el presupuesto viene del gobierno, o sea, del Estado. Sí, el gobierno, el presupuesto viene del Estado. Claro, bueno, y ahí se complica todo, ¿no? Como hemos visto, Fernando, en temas de salud, de educación, y yo creo que particularmente me siento parte también, me siento parte, creo que a veces me siento un poquito más parte de la parte artística que de la parte comunicacional, política o de entrevistas, porque también hago un poco de esto en mis sketches, hago teatro con el stand-up, y particularmente ahora que está usted acá se me ha hecho medio complicado buscar espacios, porque es duro, pero ya vamos a eso, ya vamos a eso. Aquí venimos a hablar del año de gestión de la Casa de la Cultura y de la renovación que significa esto de aquí. Cuéntenos cómo va ese primer año, Fernando. Bueno, este ha sido un año con varios momentos, creo yo, que tensan un poco lo que ha sido. Para nosotros ha sido primero un año importante, dado que es un momento de renovación de la Casa de la Cultura. La Casa de la Cultura tuvo la misma estructura administrativa y los mismos, digamos, como la misma estructura política, el mismo grupo político, Ya. articulado al dominio de la Casa de la Cultura durante los últimos 32 años. ¡Wow! Entonces, desde el año 91, 92. Y nuestra llegada a la Casa de la Cultura implicaba romper con esa tradición política que había estado implantada dentro de la Casa de la Cultura. Hacer un ejercicio de renovación en esos contextos es complejo porque te entenderán que asumir una institución con 32 años de las mismas prácticas, que además se había abierto muy poco a los diálogos del arte más contemporáneo, que se había negado a dialogar con el tema de plurinacionalidad de una manera Ya. más profunda y estructural, que no había comprendido. Todos, el Estado ecuatoriano cambió en el 2008, 2012, luego de la constituyente, Ajá. luego del proceso de institucionalización del país en esos años, y la Casa de la Cultura no se modernizó, fue una institución que quedó bastante anquilosada de su forma administrativa. Entonces, ha sido un año muy intenso de tratar de renovar su aparato administrativo y sus diálogos. Por otro lado, ha sido un año complejo en la relación con el gobierno, algo que marcó la gestión indudablemente fueron los acontecimientos del paro del mes de junio de este Claro. año, que fue un momento que además visibilizó a la Casa de la Cultura de una manera muy particular y muy específica en ese contexto. Y luego, bueno, también ha sido un año de empezar en medio de la compleja situación económica, para que tengamos una idea, Casa de la Cultura tiene este año 13.200.000 dólares de presupuesto Ya. para todo el país. Ok. Es decir, y esos presupuestos se dividen en los 600.000 que están en Guayas, los 600.000 de la SOAI, los 700.000 de Ustedes Pichincha. reparten a todas las casas de las culturas del país. Sí, bueno, había un proceso de aplicación, hay una fórmula que está en la Ley de Cultura que se dice cómo se distribuyen esos recursos, fórmula que por cierto no se ha aplicado y que definiría cómo deberían ser los presupuestos. Ahorita la asignación la hace el Ministerio de Finanzas, como que dice, a ver, son 13 millones y yo les mando 700 de acá, 200 de acá, 180 acá.
Y luego nosotros, como sede nacional, tenemos la posibilidad de mover eso, ¿no? Ok, Decirle, bueno, ok. démosle 20.000 de este y demos de acá, hacer ajustes ya es nuestra responsabilidad, pero la asignación directa la hace el Ministerio de Finanzas, lo cual es altamente problemático además, ¿no? Porque además el Ministerio de Finanzas lo hace sin ninguna base técnica. Es decir, no hay un Claro. criterio técnico que te justifique cómo deciden a quién le da cuánto de esos O 13 sea, millones. digamos que esa área de experticia es de ustedes y no de ellos. Ellos podrían dar la plata, pero Claro, ustedes podrían conocer mucho más la realidad de las casas de las culturas y saber a dónde y cómo utilizar esa plata. claro, además existe un mecanismo técnico que está en la Ley Orgánica de Cultura que debería aplicarse respecto a la distribución de la fórmula de recursos y eso no lo he hecho yo. Nosotros incluso sobre este tema en el gobierno anterior acompañamos el impulso del juicio político al ministro Campana entre los puntos que se le planteó el juicio político, o el tercero que se invisibilizó bastante, era su presupuesto que asignaba a la Casa de la Cultura. Yo en ese entonces era director del núcleo de Tungurahua Ya. y le metía, y parte del juicio político que impulsábamos tenía que ver con este elemento, con que no se cumplió la ley de cultura en torno a cómo se le asignan los recursos a los núcleos de la Casa de la Ok. Cultura. Y eso, bueno, se sigue manteniendo hasta ahora, porque el ministerio sigue incumpliendo eso. Ok, ahora, pero la gente que está viendo, y es una pregunta que yo también me hice, ahora que estaba yo con el tema de que iba a venir usted a conversar, es muy sencillo, ¿no? La gente siempre busca palpar y visibilizar cuando son cosas de gobierno. Entonces, por ejemplo, el presidente de la República es muy evidente que no hay una respuesta en el tema de salud, ¿no? Porque la gente dice, no tengo salud. ¿Cómo se visibiliza los recursos que llegan a la Casa de la Cultura, se reparten en todas las casas de la cultura y se devuelve a la población? ¿Cómo es esa devolución? Yo sé que no es que van a salir ustedes a repartir plata, no. Yo entiendo que también hay un asunto administrativo, que incluso estaba leyendo, han tratado de romper un poco el asunto porque la burocracia entorpecía el trabajo en la Cámara, en la Casa de la Cultura. Pero ¿cómo es que devuelve a la sociedad ecuatoriana el recurso limitado, corto, la Casa de la Cultura? ¿Cómo siento yo que digo, voy a ver esto porque la Casa de la Cultura me la está dando? Bueno, la Casa de la Cultura tiene como su razón de ser dos actividades específicas, ¿no? Ya, Digamos, en la estructura como estructura financiera. La primera es en el ámbito de publicación de libros, ok. donde la Casa de la Cultura tiene un trabajo histórico bastante sostenido. Tenemos una imprenta bastante potente que además se le está renovando completamente. Ah, qué bueno. Lamentablemente, por un tema administrativo, ustedes sabrán, ahorita en este año se ha cambiado los procesos de contratación de compras públicas varias veces y eso nos ha evitado, por ejemplo, comprar placas y papel para publicar libros y eso nos ha retrasado un poco, pero teníamos previsto la próxima semana estar en Guayaquil presentando un libro de Jorge Velasco Mackenzie, este maravilloso escritor guayaquileño Ya. que falleció hace alrededor de un año atrás. Lo íbamos a presentar en la Feria del Libro de Guayaquil, pero no nos dio lamentablemente se nos demoró el proceso y va a salir el libro un poco más tarde. Tienes eso como un espacio. El otro Ok, espacio es el espacio de espectáculos culturales, dice la perfecto. metafísica, ¿no? Que tiene que ver con eventos, programación, circulación, talleres, actividades que se hacen. Si Y uno, por ustedes, ejemplo, perdón Fernando, y ustedes contratan, por ejemplo, me queda clarísimo lo de los libros, me parece chévere que sigan haciendo, a pesar de que obviamente las tecnologías van avanzando, asumo que irán ustedes también a la digitalización en algún momento, pero una consulta, cuando usted dice eventos, es decir, ustedes contratan actores, por decir, dancistas, eventos culturales. A ver, voy a ser más claro. Por ejemplo, a ver Nelson, vente, ¿cuánto me cuesta que tú te presentes acá con tu show? ¿Y ustedes me eh, pagan o cómo es la cosa? así mismo. Ya, ya, Es pues decir, pide la producción para que ahí. ese es uno de los ámbitos de gestión. Es decir, se contrata artistas de este enfoque. Tenemos como dos mecanismos grandes, ¿no? El lunes, cómo hacemos contratación de artistas para proyectos, para actividades que están ancladas a los diferentes proyectos y procesos que suceden en la Casa de la Cultura, ¿no? Ok, Y el otro espacio que tenemos es el uso de los espacios de la Casa de la Cultura, ¿no? Que tenemos unas infraestructuras que no están en el mejor estado. Nosotros en este mismo año estamos haciendo una inversión importante en lo que es infraestructuras de la Casa de la Cultura, por ejemplo, porque lo que habrá pasado ya en los años es que uno llega a la Casa de la Cultura y se topa con un edificio que está bastante mal. chuti, En el claro. mismo caso de Guayas, por ejemplo, el ascensor no funcionaba, el teatro estaba bastante dañado. Ahorita nosotros hemos intervenido en el teatro de la Casa de la Cultura de Guayas, en el Teatro Martínez Queirolo, se está ahorita trabajando en la repotenciación.
estamos dándole algún mantenimiento a algunos espacios claves, estamos resolviendo, por ejemplo, con esos recursos, el tema, hay cosas en la cultura que son bastante invisibles, pero que son importantes. Imagínense cuánto nos cuesta como institución, en el poco presupuesto que tenemos, pagar seguros de obra de arte. ¿Pagar seguros de qué? De obra de arte. ¿Cómo es eso? Es decir, nosotros tenemos mucha obra de arte en la Casa de la Cultura. Ya. O en el caso del Guayas, por ejemplo, aparte de obra de arte, tenemos muchas piezas que son arqueológicas. Ok. Y piezas, además, muchas piezas de oro. Ya. Garantizar la seguridad de esas piezas es bastante costoso. ¿Y ustedes que contratan asuntos privados? Nos toca, claro, nos toca contratar empresas de vigilancia, empresas de seguridad, nos toca pagar seguros en caso de que las obras se dañen o que las obras sean robadas. Claro. Y esos rubros son altos. Claro. Es decir, solamente en el caso de Guayas, en seguros de obra pagamos, en el poco presupuesto, ahora es que Guayas podrá tener cerca de 600,000, se van como $50,000 en pago de seguros. Solamente, claro. Es decir, son rubros altos que uno a veces no evidencia, pero claro, uno puede poner en riesgo obras patrimoniales u obras artísticas que son trascendentales para la cultura ecuatoriana. Entonces, ahí hay un tema que se va complejo, pero claro, vos sobre eso tienes un proceso de activación. Por ejemplo, tenemos nuestra red de museos, tenemos 16 museos en todo el país, tenemos red de bibliotecas, tenemos 17 bibliotecas en todo el país que prestan servicios, tenemos la red de espacios escénicos de la Casa de la Cultura, estamos hablando de más de 25 salas, auditorios y teatros que están repartidos en todo el territorio nacional, que son de la Casa de la Cultura. Entonces, esos son como los espacios o como los espacios administrativos centrales, y sobre esos espacios también se generan políticas, eventos, actividades que efectivamente requieren un tratamiento económico. Claro, ¿no? eso es importante. No se puede descuidar el tema de precautelar, porque por último son memorias históricas, ¿no? Y me parece que ustedes son como esa especie de cuidador, ¿no? Hay que decirlos, Fernando, porque la gente o el teatrero o el actor luego dice, si no dan chance, porque solo nos quedamos en el tema de, pero ¿por qué no hacen? Me contratan y ahí me voy exponiendo. Pero es importante conocer ese otro lado que uno desconoce, que es, por ejemplo, lo que tú decías. Hablemos de la Cinemateca. ¿Cómo es esto de la Cinemateca? Explícame, porque a veces yo me pierdo con eso. ¿Qué significa eso? La Cinemateca Nacional del Ecuador es un archivo fílmico que es el archivo más importante que maneja la Casa de la Cultura. Es el archivo fílmico donde donde se encuentran guardados los materiales visuales del país, la historia del material audiovisual del país. Nosotros en la Cinemateca del país, en este instante, bueno, digamos los archivos visuales, es decir, los videos de este país, hay 3 grandes instituciones que tienen el material, que manejaban el material fílmico. El más grande es la Casa de la Cultura, que tenemos 16,000 materiales fílmicos. El segundo es la CONAIE, que tiene 3,000 materiales fílmicos, y el tercero es la Presidencia de la República, que tiene 1,500 materiales fílmicos. En este instante nosotros estamos trabajando en el proceso de que todo este material fílmico venga a la Cinemateca Nacional del Ecuador, que es de la Casa de la Cultura. Ya hemos logrado que la CONAIE nos traspase su material, que era valiosísimo porque es el material visual de los pueblos y nacionalidades del Ecuador. Además, es considerado el archivo visual de pueblos y nacionalidades más importante del mundo. Eso lo conseguimos como hace unas 3 semanas atrás, y hemos estado trabajando permanentemente con la presidencia para lograr que el archivo visual de la presidencia venga a la Casa de la Cultura. Por ejemplo, el archivo del ejército ecuatoriano ya vino a la Casa de la Cultura hace como alrededor de 12 años atrás. Ya. Entonces, todo el material que contenía el ejército ya llegó a la Casa de la Cultura. Ahí, por ejemplo, tienes materiales visuales de todas las guerras del Ecuador desde el 44 hacia acá. Chútica. ¿Sí? Entonces tienes las guerras con Perú, básicamente, ¿no? Claro. Las 3 guerras que se dan desde el 44 acá. Todo este material reposa en la Casa de la Cultura. Hay un material que es importantísimo, que justo recién nos celebramos, que es las fiestas centenarias. Tenemos el material de la primera vez que se filma al Ecuador, fue en el año con la celebración de los 100 años de la independencia. Entonces, ese material es un material que lo tenemos ahí. Entonces, este material es un material que viene en cinta. Es un material desde hace 100 años atrás. Es un material visual desde 100 años atrás. Entonces, recordemos, típico, el rollo de la fotografía que se sacaba antes, vos velabas así. Ese tipo de rollos es con el que se tiene el material visual. Este material es un material altamente delicado, porque se puede dañar con mucha facilidad. Es un material que se puede destruir, que le puede caer hongos, y si se cae, desaparece. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Nosotros traspasamos todo este material visual a material digital. Entonces, en la página de la Cinemateca de la Casa de la Cultura, es www.cinemateca.com.es, uno puede acceder a todo el material que ya está digitalizado, ¿sí?
y tenemos unos equipos, unas máquinas bastante costosas que transforman este material en material digital de alta calidad. Claro. Entonces, digitalizamos todo eso y a la par guardamos el archivo y cuidamos de estas cintas. Es decir, y estás hablando de una gran cantidad de cintas y un material altamente delicado, altamente inflamable además. Por ejemplo, una de nuestras preocupaciones centrales en el paro era qué pasa si una bomba lacrimógena o una bomba molotov ingresa dentro de la Cinemateca, que se encuentra, la bóveda se encuentra en el edificio antiguo de la Casa de la Cultura en Quito, que da a la calle 6 de diciembre, que es básicamente donde todo el relajo de las manifestaciones se da. Sí, sí, sí. Entonces, es un lugar donde si eso entra, puede explotar. Y una explosión de eso puede conllevarte una explosión muy, muy potente porque es un material altísimamente inflamable. La incursión, perdón, de ese material. Claro, perdón que te interrumpa. La incursión de la policía en esa época de la manifestación fue tomado. ¿Cómo lo tomaron ustedes? ¿Cómo vieron ese mensaje de que la policía ingresó, ver uniformados? Fue muy impactante ver casi una toma de las instalaciones a pretexto de sacar a los hermanos indígenas de allí. Entendamos algo, y me gustaría que lo digas tú, porque hay gente que dice, ¿para qué se meten? ¿Para qué se meten ahí? ¿No? Y creo que hay una cosa que no entendemos. La Casa de la Cultura es eso, la Casa de la Cultura. Y por cientos de tiempos y de años ha servido incluso de casa de acogida. Cuéntame un poco de lo que ocurrió en esa época. A ver, pongamos un poco justo el contexto que tú señalabas. La primera vez que la CONAIE llega a la Casa de la Cultura es en el 90. Cuando es el primer levantamiento indígena y duermen en la Casa de la Cultura. Llegan en el 92, en el segundo levantamiento, que es el levantamiento de la lucha de tierras, que también duermen en la Casa de la Cultura. Luego llegan en el 97, cuando se derroca a Bucarán. Llegan en el 99, en el 98, llegan en el 99, cuando se derroca a Maguat. Llegan en el 2001 cuando derrocan a Namagual, también llegaron en el 99, llegan en el 2006 cuando se derroca a Gutiérrez. Llegaron 2 veces en el gobierno de Correa, llegaron en el 2012 y en el 2015. Llegaron en el 2019 y llegaron en el 2020, en el 2022. Son todas las veces que la CONAIE ha ido a la Casa de la Cultura. Lo que ha sucedido es que en los últimos antes del 2019, la CONAIE llegaba, dormía en la Casa de la Cultura y sus actividades políticas estaban en el Parque El Arbolito. Ya. Desde el 2019 cercan el Parque El Arbolito, la policía ya no les permiten entrar al Parque El Arbolito, entonces en vez de hacer las reuniones en el Parque El Arbolito, hacen en el Ágora de la Casa de la Cultura. Para quienes no lo ubican, el Ágora de la Casa de la Cultura es un coliseo donde entran 8,000, 10,000 personas, ¿no? Wow. Entonces, en ese espacio hacen sus encuentros políticos a partir del 2019 y por eso es que desde el paro del levantamiento del 2019 se politiza el espacio de la Casa de la Cultura. Nosotros llegamos a nuestra administración hace un año atrás, ya con todos esos antecedentes de esa historia, la CONAIE nos pide, la CONAIE manifiesta que va a ir a la Casa de la Cultura, hay unos diálogos informales, telefónicos, donde la CONAIE dice, vamos a ir, nunca se oficializa la solicitud, pero la policía llega un día, previo a la llegada de la CONAIE, y dice, bueno, vamos a tomar este espacio para nosotros, y aquí vamos a hacerle cuartel, para evitar que la CONAIE tenga... Pero eso fue una forma de amedrentar también, ¿no? Fue una forma algunos elementos en torno a esto. La Casa de la Cultura nunca había sido tomada por la policía. Nunca. Por lo menos en Quito. Pasó en la de Guayaquil, sí. Y la Casa de la Cultura del Guayas fue tomada luego de la matanza de los estudiantes, de la famosa matanza de la Casona, como se le conoce. Al año siguiente se hace una obra de teatro en conmemoración de los estudiantes asesinados, y en medio de esa obra de teatro, el equipo de paracaidistas del gobierno, en medio de una dictadura del ejército, perdón, en medio de una dictadura de Velasco Ibarra, ingresan a la Casa de la Cultura y se la toman, y toman presos a los actores y toman la Casa de la Cultura durante 2 días del ejército. Fue el último registro de algo similar a lo que pasó en este contexto. En dictaduras, a la Casa de la Cultura ha sido intervenida, ha sido votado de su cargo de presidente de la Casa de la Cultura el presidente por una dictadura, que luego en ese momento era Benjamín Carrión, él tuvo que salir a vivir fuera del país, huyendo hacia México, pero no tienes un escenario como el que acabó de vivir la Casa de la Cultura, claro. Nunca fue tomada de esa manera. Algo que también es importante para nosotros señalar de ese proceso fue que nosotros recuperamos la administración del predio de la Casa de la Cultura el 1 de julio. Y la CONAIE ingresó a la Casa de la Cultura el 24 de junio y la policía la requisó el 19 de junio. Y la decisión de que la CONAIE ingrese a la Casa de la Cultura en esta ocasión no fue de la administración de la Casa de la Cultura, fue de la policía, que era el requisidor de la Casa de la Cultura. Okay. ¿Sí? Nosotros, claro que les hubiéramos abierto a la CONAIE y no tenemos ninguna duda en afirmar aquello.
Sin embargo, en esta ocasión, el ingreso no fue una decisión administrativa de la Casa de Cultura, fue una decisión administrativa de la policía que tenía la administración del predio durante el paro. ¿Nunca usted, por ejemplo, recibió de pronto alguna llamada del gobierno a decirle, Fernando, prohíbales el ingreso a la CONAIE? Nosotros tuvimos diálogos con la policía, donde la policía, desde varios días antes del paro, nos pedía que le entreguemos la Casa de la Cultura, además nos lo solicitaron por escrito, para establecer ahí un punto de mando. Solicitud que nosotros le negamos a la policía. Ok. Bien, eso es importante aclarar, aunque ha pasado el tiempo, pero creo que era importante y necesario cuando hemos tenido la oportunidad, que es ahora mismo. ¿Qué espera Fernando ahora, luego de este año? ¿Qué es lo que avisora? ¿Qué son los proyectos? ¿Qué tiene pensado Fernando Cerón con la Casa de la Cultura? Yo le voy a plantear algo, no sé si de pronto hay un asunto de espacios que a veces los actores o la gente que quiere buscar funciones se complica. ¿Ustedes alquilan también esos espacios o no? A ver, la Casa de la Cultura tiene 3 mecanismos de préstamo de sus espacios. Esto es un formato nacional, ¿no? En cualquiera de los núcleos del país. Tenemos un espacio de arrendamiento. Cada espacio varía el valor en el que se lo arrienda. Desde espacios que me parece que están a $50 hasta el Ágora de la Casa de la Cultura, que está a $7,000 por evento. Ese es inmenso. Ese es más o menos la proporción. Tenemos un mecanismo que es de promoción, que son eventos propios, que nosotros no cobramos arrendamiento y que articulamos con artistas cercanos o dependiendo un poco de la condición. Y hay otro formato que es un formato de coproducción, en el cual sobre los eventos que se hacen, con una parte de la taquilla le queda a la Casa de la Cultura, otra parte de la taquilla le queda al artista y hacemos un trabajo para vender el evento. ¿Sí? Sí. Esos 3 son los formatos que tenemos en ese ámbito. Eso es un proceso que tiene un nivel de carácter nacional. ¿Qué esperamos nosotros de la Casa de la Cultura? Ajá. Esperamos efectivamente mejorar su infraestructura porque está en una situación crítica. En este momento ya hemos hecho una inversión importante, te señalaba un poco lo que estamos haciendo en Guayaquil, pero por ejemplo en Los Ríos tenemos una casa patrimonial, la Casa de Olmedo, que estaba a punto de ser llevada por el río, la hemos recuperado, estamos interviniendo en el espacio central, en el núcleo de la Casa de los Ríos, en la Casa de la Cultura del Oro estamos haciendo una intervención importante en su auditorio porque estaba en una condición crítica y estamos mejorando el auditorio. En Santa Elena estamos arreglando el teatro del núcleo de la Casa de Cultura de Santa Elena, que es un teatro bellísimo, el Teatro Carlos Rubín Infante, que va a quedar en óptimo estado dentro de unas 2 semanas. En Manabí estamos aperturando las instalaciones físicas de la Casa de la Cultura de Rocafuerte y de la Casa de la Cultura de Chone. Con una inversión que estamos haciendo desde la sede nacional. En el caso de Santo Domingo estamos reequipando todo el tema tecnológico informático de la Casa de la Cultura de Santo Domingo. En Esmeraldas estamos haciendo una remodelación urgente del núcleo porque además tenemos un problema en que el núcleo de Esmeraldas luego del terremoto salió con un informe técnico de que un temblor de más de 5.3 lo bota al piso. Entonces necesitamos una intervención urgente para evitar, para preservar el edificio, ¿no? Entonces estamos haciendo inversiones de este tipo que tienen que ver con infraestructura. Eso es central, porque si no tenemos una infraestructura adecuada no podemos prestar ningún servicio cultural. Totalmente, además. La gente va a la Casa de la Cultura y no quiere volver porque está terrible. Pues, exactamente, eso te iba a decir. Eso te iba a decir, porque al final, incluso el artista, ¿no? Cuando va, tampoco es que uno dice, va, pero que esté bien, que esté chévere, funciona, porque así uno le da un espectáculo bueno a la gente, ¿no? Claro, entonces ha sido absolutamente necesario hacer una inversión en eso en este momento. Tenemos varios proyectos que para nosotros son importantes. Uno de los proyectos claves es un proyecto anclado al tema de emprendimientos culturales y como un mecanismo de generación de empleo dentro del sector cultural. Es un proyecto grande que lo estamos ahorita empujando, estamos esperando la confirmación de un presupuesto internacional para poder arrancar con este proyecto. Tenemos un proyecto clave en torno a pueblos y nacionalidades para recuperar prácticas y saberes de los pueblos. Este proyecto va a arrancar el próximo año en el pueblo Huancavilca, allá en Guayas y Santa Elena, en el pueblo Saraguro en Loja, en el pueblo Siona en el norte de la Amazonía ecuatoriana y en el pueblo Quitucara en la ciudad de Quito, ¿no? Que es por quienes arrancaron unos procesos muy potentes de recuperación de prácticas y saberes ancestrales de los pueblos y nacionalidades del Ecuador. Estamos en marcha en un proyecto muy potente de arreglar nuestras editoriales y nuestras imprentas, que ya son imprentas del año 60, las máquinas son del año 60, entonces tenemos que hacer una compra inmediata de equipos, hay que renovar eso, tenemos que arreglar nuestros repositorios de los museos que están en un espacio de crisis. Son como los
proyectos claves que esperamos para el otro año, básicamente, poder ya ponerlos en ejecución. Que así sea. Fernando Cerón, muchísimas gracias por tu tiempo. Yo te voy a molestar de manera privada porque estoy buscando un espacio para ver si hago un show en Quito, pero no encuentro, pues hermano. Yo buscando, me dice, no, estamos copados, estamos llenos, no se puede. Ya te voy a molestar. De una. Un abrazo a ti, Nelson, y de paso quiero aprovechar porque te comento que mi mamá es fan número 1 de Hablando Claro. Siempre lo mira. Mi mamá ahorita está en México porque Qué pasa bueno. 6 meses en México, 6 meses acá. Así que me imagino que ya lo ha de ver en estos días del programa ahí en el YouTube y ya me demuestra. Así que le mando un saludo a mi madre que siempre te mira. Qué bacán. Saludos para su mamita también. Chau, chau, Fernando. Nos vemos. Un abrazo, Nelson. Muy bien, ahí estuvo nuestro amigo Fernando Cerón, chéverísimo, ojalá que le vaya todo bien, la verdad que yo creo mucho en el arte, en la cultura y esperemos que esto se lleve a efecto.